Una, ¿En una serio? casa, una casa recién armada, ¿viste? Es nueva, debe tener 4 o 5 meses. Todavía Ah, está en nada. obra. Nuevita, Pero, nuevita. no sé, por ejemplo, por el techo pasan los cables de la iluminación interior, exterior, del Mm. aire acondicionado, de las tomas del lavadero, de los dormitorios. Todo por ahí arriba, por el mismo caño. Todo lo mandaron por el mismo Obviamente, caño. obviamente no entraba ni en pedo una bombita ahí. Fue empezar a sacar cable. Complicadísimo. Por lo menos el caño, imagino, sería, no sé, pulgada y media. No sé ¿Qué cuánto. pulgada? Era 3/4. Nunca cumplió. Nunca lo vi, usaba todas las salidas de los octogonales, ¿viste? Todas, todas. Todas, sí, todas. Encima Increíble. tenía cable de 4, 2,5, 1,5, todos los colores. Era para... Le saqué Ah, fotos de la bronca. pero no, doña, vamos a mandarlo todo por el mismo caño, le debe haber dicho. Pero es nuevo, ¿viste? Por mínimo respetar lo de las tomas con la luz. Mínimo. Pero no tiene que ver con que sea nuevo, tiene que ver con que se conozcan estas cosas que hablamos siempre y que ustedes Mm. están estudiando. Bueno, Porque, es una construcción en seco, ¿viste? sí, El, en realidad laburé ayer y hoy. Ayer quise pasar un cable, un Cintenac, que tenía la entrada o sea, por afuera estaba el corrugado, pero sí. por adentro no se encontraba dónde llevaba el tablero, ¿viste? Y al final se había caído adentro de la pared. Bueno, Tuve media mañana para encontrarlo eso. ¿se acuerdan de aquella vez cuando vimos cañerías, no? De que decían no tiene que quedar nada suelto, en los tabiques, en paredes, Todo lo que estaba mal estaba ahí. todo, Ah, todo, no faltaba una. Compartían lo de las térmicas, varias cosas, ¿viste? Que nada que ver. Claro. Y escúchame, Juan, ¿y un corrugado por adentro del tabique, digamos, de la pared, ahí en la construcción? Sí, por todo era tabique. Todo era Todo era tabique. corrugado, O sea digo. que en un Sí, todo era momento corrugado. el corrugado hacía como una panza Sí, adentro. pero no se encontraba. O sea, al Ni final tuve estaba. que No hacía meter un panza porque no alambre, estaba. claro, tuve que meter un alambre para pescarlo. no tendría conectores, capaz. Claro, no tenía nada. Era un Sí, agujero que iba para abajo. sí, no, y aparte, en los lugares donde son huecos, no va corrugado, porque el corrugado te Claro, queda, va el PVC. va algo rígido. Mm. PVC, ojo con PVC también, porque si es un material inflamable, no puede ir PVC, tiene que ir metálico, sí o sí. No, ¿Sí? Si uno está no, me pasando parece por. que era de Durlo que la casa. Bueno, sí, sí, puede ser. Pero bueno, también hay que tener esos cuidados, ¿viste? Mm. Pero sí, el corrugado muchas veces lo ve inclusive exterior, bueno, qué sé yo, ¿no? De esas cosas te encontrás a morir. Todo. Sí, Lo sí. importante, no, lo importante es que eso, que vaya a una casa y diga, che, mirá, esto está mal, esto está mal, esto está mal, Sí, le esto está dije, mirá, bien. es un desastre esto. Así. Sí, porque Sin eufemismo, onda, digamos, de una. las luces usaban la misma térmica que el aire acondicionado, por Claro. ejemplo, ¿viste? Y ya era una cosa que inarreglable. La acomodé un poco ahí los cables, pero Sí, no no, se no. podía hacer mucho más, ¿viste? Ni siquiera ese reparo que muchas veces se tiene, ¿no? Porque eso es como que se conoce, que la térmica del aire va aparte, viste que No, olvídate. se Toda habla térmica bastante. toda C15 y metía cualquier cosa. Encima toda la casa toda eléctrica, ¿viste? No tiene nada de gas. Y todo cable 2,5. Eso te lo firmo No, ya. no, tenía cable de Ah, mirá. 4 de 2,5, pero por ahí en algún momento el ñato se quedaba sin cable de 2,5 y le mandaba uno de 1,5, ¿viste? Lo continuaba así. Che, Juan, pero tuviste que desarmar toda la instalación entonces. Porque para Sí, tuve verle. 2 días para poner un par de luces. Mamita. ¿Y el resto le andaba bien o estaba medio complicado? Andaba, Andaba, funcionaba. Bien. qué sé yo, mientras ande. Che, Marce, qué buen Bien. momento este de la. Ahí, ay, nos había puesto cumbia. Como para arrancar el miércoles con todo. Y se nos fue encima, mirá. Se ríe. Che, bueno, ¿cuántos conectados? Y conectada también. ¿Qué hay hoy? Qué bueno, qué bueno. Bueno, por el momento, muchachos, no tenemos novedad de la vuelta, pero seguramente estamos mucho más cerca. Ténganle fe
que vamos a regresar segurísimo. Segurísimo. Che, Juan, ¿cmo andamos allá en Luján? Lloviendo en este momento. No sé si te responde a la... Sí, sí. No, Bueno. con el COVID, Facu, ¿eh? Ya bajaron un montón, bajó un 15% la ocupación de cama y los casos también bajaron un montón. Mirá. Estábamos al límite ya con las camas acá. Eran 48, entre 48 y 70 casos por día, ¿viste? Un montón. Pero ahora... Acá estábamos en el doble. Estábamos como en 100 casos por día casi. Igual bajó un montón a comparación hace 2 semanas atrás. Sí. Lo que pasa es que bajó, no sé el resto qué es lo que ha visto, pero bajó mucho la cantidad de infectados, pero los muertos también siguen estando, mantiene el mismo promedio, ¿viste? Sí. Eso no baja mucho. Bueno, pero es verdad que bajó, hubo un pico bestia que Sí. un montón de gente conocida se contagió y ahora no se Sí, escucha de bajó. nadie. Sí, sí, tal cual. También es como que viene retrasado, ¿no? Porque ponele, el tema de los contagiados por ahí sí, día a día, por ahí, no sé, bajará un poco, pero bueno, el tema de los fallecidos como que vienen todavía de hace 20 días atrás. Claro. O más todavía. O más, quizás más, tenés razón. Por algunos... Sí, igual, ahora con el tema este de la variante Delta, aparentemente van a implementar la tercera dosis, como un refuerzo a las 2 Y primeras. no por nada, viste, están haciendo para el año que viene, la van a fabricar acá, o sea que se ve que ya la cuestión sigue, ya han Y determinado. va a ser una vacuna como la gripe, ¿viste? Seguro, sí. Sí. Va a ser, Seguro. porque es verdad, se inventó la vacuna para combatir la gripe y la gripe no desapareció. Es una enfermedad que va a quedar Pero de hecho, fija. nunca, no es que el COVID apareció ahora. Lo No, que, existía hace un ¿viste? montón. Claro, un montón de tiempo. Lo que pasa que, bueno, mutó, bueno, toda la historia que seguramente ya sabemos, ¿no? Mutó, se vino, digamos, una pandemia, se convierte hoy en día con nada porque te toma un avión acá y estás en China en 12 horas, como para poner la otra parte del mundo, Japón. Entonces ya se traslada de una manera rapidísima. No sé si la enfermedad era antes en los animales y después empezó a mutar y bueno, terminó afectándonos a nosotros. Sí, no hay con qué darle. Bueno, pero Pero, esa, la gripe aviar y todo eso eran coronavirus, de otras cepas. Ya. O sea, siempre estuvo ahí presente. tal cual. Y en otro momento lo que iba es que quizás si arrancaba en China, ponele, se quedaba mucho más tiempo en China, como que tardaba más el virus en llegar, entonces ya quizás se desarrollaba la vacuna y después caía acá la vacuna y qué sé yo. Pero hoy en día, todo lo que sean cuestiones bacteriológicas, virósicas y demás, nada, viajan como si nada a través del mundo. Yo creo que vamos a tener varias pandemias. Sí. Yo creo que arrancamos con la primera. No, ya veníamos teniendo la H1N1, la del ébola. El ébola, bueno, el ébola por suerte en África medio que quedó ahí, medio confinado porque lo lograron resolver a tiempo. Pero también se acuerda que fue en África y es un desastre el ébola. Y eso sí que era mortal en serio, ¿eh? Era el 90% de las personas que se contagiaban morían. Para que mi abuela diga que en sus primeros 95 años ve esta pandemia a escala mundial, Es fuerte. es fuerte, es fuerte. Es fuerte, es fuerte. Dato a tener en cuenta. Sí. Tomémoslo. Bueno, muchachos, ¿cuántos conectados hoy? Bueno, espero que sea, no sé, esperando las vacaciones, qué sé yo, no sé. Por ahí me extrañaban. Bueno, acá estoy. Seguimos firmes junto a No nosotros. pregunté, Juan. ¿Eh? Mejor ni pregunto. No pregunté. Mejor ni pregunto. Che, nada, sí para que estén informados, no sé si saben, pero bueno, el 19 de julio arrancan las vacaciones. ¿Sí? Esa es la fecha que tenemos de receso invernal, así se llama. Entonces, Sí, ¿Va a ser de 3 semanas, como decían? O... no, hasta, mirá, lo que salió ya en provincia, que en realidad salió ya al principio y no se modificó ahora el calendario, y les voy avisando ahora, capaz que en el medio cambia de acá al 19 de julio, pero bueno, todavía está vigente y se los aviso ahora porque queda muy poquito tiempo. Es del 19 al 30, receso invernal. ¿Sí? Mañana le puedo decir, che, muchachos, cambió todo, son tantas cosas, nadie sabe, ¿no? Pero bueno, al día de hoy es eso y planifiquemos un poquito teniendo en cuenta ese 19, ¿sí? Y con la gran esperanza, esto sí, de que después de ese receso invernal pensemos en que podemos llegar a volver. Bien, y ahí
Todo de golpe. Ahí la idea es, si volvemos, lo primero que vamos a tener que hacer, seguramente es dos cosas, que vamos a ver después cuál es principal, pero primero es como armar todo para hacer las prácticas. Esa sería opción 1. Opción 2, casi en paralelo, es que hay que tomar las evaluaciones de los módulos que fuimos viendo, ¿sí? O sea, en este caso tendríamos montador, el de montaje, que ya cerró, y el otro que vendría sería representación gráfica, que sería el que tienen con Adrián. Entonces, como para seguir en medio de ese cronograma, tenemos que planificar también eso, ¿sí? Federico, me levantaste la mano, ¿no? ¿Querías preguntar algo? No, Juan, no levanté nada. Estaba jugando un ratito. No toqué nada, creo. Me apareció una mano ahí. Por eso, perdón. Bueno, sí, entonces, nada, nos quedan un par de clases. Hoy estamos a 23 de junio. La idea es de llegar de acá al 19 lo más que podamos con la cuestión teórica. Esa es mi idea. Entonces, después llegamos allá, repasamos lo que tenemos que repasar para las evaluaciones y hacemos práctica y le metemos ficha a eso. ¿Sí? Bien, bueno. Habiendo dicho esto, vamos a empezar la clase, que la clase de hoy es un tema un tanto, no sé si delicado, pero que lo necesitamos ver para que ustedes comprendan por qué hablamos en volt-ampere, por ejemplo, y por qué hablamos en watts. ¿Sí? Algunos de los que ya hicieron el curso el año pasado se imaginarán que voy a hablar de factor de potencia. ¿Bien? Que el factor de potencia es algo bastante particular, que ya se los voy a ir compartiendo, de la... estaba mirando qué TPs había, perdón que me quedé colgado acá. ¿Sí? Lo tienen acá, miren, factor de potencia, hay un motor y factor de potencia, ¿sí? Motores trifásicos los van a ver con Adrián, pero a mí me interesaría que veamos por lo menos que yo les dé algo de factor de potencia, seguramente con Adrián después lo vuelven a ver, pero a mí me interesa porque en las instalaciones, como habrán visto si estuvieron chusmeando la guía, quizás es lo de la guía lo que les hace venir tanto, ¿no? Ya como que se ven más cerca de una instalación real, pero bueno. Si lo estuvieran chusmeando, se van a encontrar que la unidad en la que habla es el volt-ampere y no habla de watts. Entonces, tenemos que explicar el porqué del volt-ampere, ¿sí? Y tiene que ver con esto que es el factor de potencia. También conocido como coseno phi, ¿sí? Coseno phi, bueno, a ver, ¿por qué coseno? Coseno es una función trigonométrica, ¿sí? Es una función matemática, seguramente la han visto en la escuela. Y phi es un ángulo, es una letra griega que en este caso representa un ángulo. Cuando hablamos de cargas lineales, como son las cargas que normalmente usamos nosotros, como por ejemplo un motor, ¿sí? Una carga lineal, para que ustedes tengan una idea, es una carga que cuando arranca mantiene, ¿sí? Siempre una misma potencia, por ejemplo. A ver, no necesariamente, pero no genera variaciones fuertes, ¿sí? en el consumo. ¿Bien? Cuando hablamos de ese tipo de cargas, el coseno phi pasa a ser el factor de potencia. Pero para cargas no lineales, en las cuales, como por ejemplo pasa mucho con la electrónica, ya el coseno phi no es el factor de potencia. ¿Sí? Entonces ahí hablaríamos de otra cosa. Pero nosotros lo vamos a tratar como cargas lineales, porque no nos vamos a meter en el despiole de cargas no lineales, ¿sí? Porque es para otro curso mucho más avanzado el tema. Entonces, hablando de eso, lo vamos a reconocer con cualquiera de las dos formas, factor de potencia o coseno phi. ¿Sí? Vamos a ver un poquito dónde viene esta cuestión. Arranca todo esto diciendo, les arranco diciendo en realidad de que aparece con la corriente alterna, el factor de potencia. No aparece con corriente continua. ¿Sí? Primer punto a tener en cuenta. Y ocurre porque, como hay una onda, que es una onda sinusoidal, ¿sí? Es una onda que va y viene. Recuerden que lo alterno tenemos la tensión, ¿sí? Que está todo el tiempo fluctuando, y la corriente también. Bueno, hay cargas en las cuales esa corriente y esa tensión se desfasan. ¿Sí? Y vamos a ver primero un poquito la introducción, ¿bien? Y después vamos a ver por qué se desfasan esas ondas de corriente y de tensión. Y en qué nos influye a nosotros, ¿bien? Bueno, lo primero que dice es que existe una potencia activa, una potencia reactiva y una potencia aparente. Ojo al piojo, porque acá ya dejamos de hablar que hay una sola potencia. ¿Sí? En todo lo que es alterno aparecen tres tipos de potencia.
La potencia activa es la que nosotros reconocemos con, miren, con el watt o kilowatt. Acá aparece kilo, pero en realidad la unidad es el watt. ¿Bien? Es la potencia útil. Para nosotros, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. La potencia reactiva, que fíjense con la unidad que se reconoce, el volt-ampere reactivo, ¿sí? Acá tiene el kilo volt-ampere, porque es más común, ¿sí? Pero la unidad es el volt-ampere reactivo. Y después habla de una suma vectorial de estas dos potencias que nos da la potencia aparente. Que esta se reconoce como volt-ampere, y es la unidad en la cual encontramos todas las unidades de potencia en la normativa. ¿Bien? Fíjense algo, un dato bastante importante, que dice que la sumatoria vectorial de activa más reactiva nos da la aparente. Ojo al piojo porque no es la sumatoria algebraica. Diferencia entre algebraica y vectorial para que no se confundan. La algebraica es la que nosotros sumamos, 2 más 2 es 4, ¿sí? 3 más 5 es 8. ¿Tá? La vectorial, que es esta, se da por un plano, ¿sí? Tenemos por lo menos dos coordenadas, una en X y otra en Y, que forman un vector, y otra que forma otro vector también en X y en Y. Por lo menos en 2 dimensiones, tenemos en 3 dimensiones, y hay más dimensiones también, ¿sí? Es como la suma de las fases, ¿no? Es claro, exactamente, ¿sí? De hecho, vamos a ver un poquito más adelante que a los vectores de la fase se los llaman fasores. Nombre tan particular como ese, ¿sí? No queremos chistes al respecto, por lo menos en el momento que estamos grabando. ¿Bien? Ah, bueno, me lo guardo. No, háganlo. Si quieren que me tome un mate mientras tanto, avísenme, levanten la mano y escuchamos. ¿Bien? El que te hizo se estaba fumando uno cuando le puso nombre. No, yo creo que fue al revés. Cuando vieron lo que eran los fasores y vieron, dijeron, esto es un faso. Pariente para del un faso porque es una locura. Es una locura. Bueno, fíjense algo, yo les hablé de vectores en 2 dimensiones que son los que vamos a tratar nosotros, ¿sí? Pero recuerdan lo que le dije de factor de potencia y coseno phi, ¿no? Bueno, las cargas lineales podemos decir que están en 2 dimensiones. Pero cuando ya aparece la tercera coordenada, que ya son en 3 dimensiones, es ahí donde se nos complica y donde aparecen las cargas no lineales, ¿sí? Por eso nosotros hablamos del simple, en dos cosas, ¿sí? Nada, esto igual es una introducción, no es para que se hagan un gran matete. Pero tengan en cuenta una cosa, eso sí. Esta es la potencia que a nosotros nos interesa, la potencia aparente, es la potencia que nos interesa para todos los cálculos. Porque es justamente la sumatoria de potencia activa, sumatoria vectorial, ¿sí? Que no es directa, de la potencia activa más la reactiva. Vamos a ver un poquitito qué es cada cosa, ¿sí? Consulta, Juan. Sí, pregunte. ¿Cuál es la unidad de medida digamos, de la potencia aparente? El volt-ampere. Ah. ¿Sí? El VA sería, acá no aparece, después se lo agrego en la diapositiva, ¿sí? Es el kilo-volt-ampere, sin la de resta. Ah. ¿Bien? O volt-ampere en realidad. La unidad es volt-ampere, el kilo viene porque generalmente son kilo-volt-ampere. Buenísimo. ¿Bien? Genial. Bueno, acá hay un dibujito medio extraño, pero vamos directamente a la definición de potencia activa, reactiva y aparente. A ver, potencia activa es la potencia útil. Vamos a decirlo así rápidamente. Es la potencia que realmente sirve para hacer un trabajo. Esa es la definición concreta física de lo que es la potencia activa, ¿sí? Es esa potencia que yo la puedo convertir en algo que quiero convertir. Vamos a un ejemplo. Si yo quiero un motor, lo que quiero es que la potencia que me esté consumiendo eléctrica me la convierta en potencia mecánica. O sea, me lo haga girar al motor. Porque si yo estoy consumiendo potencia eléctrica para otra cosa, entonces esa potencia no me sirve. ¿Se entiende? ¿Sí? Ojo con, ahora les explico algo también, porque por ahí se confunde con las pérdidas por efecto Joule. Porque digo, bueno, sí, consumo potencia, pero tengo pérdidas por calor, entonces que no es activa. No, sí, se consume potencia activa ahí, pero lo que quiero decir es que hay un juego en la cuestión de las alternas que ocurre entre bobinas, entre inductores y capacitores, que al ser inerciadores, ¿sí? O al ser acumuladores de energía, hacen un juego raro. Y ahí es donde viene justamente el desfasaje entre la tensión y la corriente. Entonces, para entender un poco esto, es como si ustedes tienen una hamaca o un péndulo, ¿sí? Que va y que viene el péndulo, o la hamaca, ¿sí? Cuando ustedes, la hamaca está acá en este punto y quieren darle potencia, lo que tienen que hacer es pegarle en la misma dirección justo cuando está volviendo.
Porque si ustedes le pegan, cuando está yendo, le pegan antes, entonces tiende a frenarse el péndulo. Y sin embargo, yo gasté energía, inclusive gasté más energía de la necesaria, haciendo el efecto contrario a lo que deseo. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, al péndulo yo le tengo que pegar justo en el momento que está acá arriba. Y es más, si le quiero dar potencia siempre, tengo que acompañar el péndulo. En un momento ir para allá, en otro ir para acá, y así le voy dando cada vez más potencia. Si yo le erro, Es igual pasa con energía trifásica, ¿no? Nomás, o también con la monofásica. pasa con todo lo que sea alterno, tanto monofásico como trifásico. ¿Sí? Pasa porque existe esta cuestión pendular, que la tensión y la corriente van y vienen, van y vienen, van y vienen todo el tiempo. Entonces, Claro, si en un momento la tensión está yendo para el otro lado de donde está yendo la corriente, porque ¿qué pasó? En el medio hubo un acumulador que largó la corriente después de que pasó la tensión, o al revés, la largó antes de que pasó la tensión para allá, ahí donde empiezan a haber potencias reactivas. ¿Se entienden? Y ahí viene la definición de potencia reactiva. Es la potencia inútil, esa potencia que nos hace perder potencia activa porque hay un juego que está desbalanceado, está desfasado, se dice. Se desfasó la tensión de la corriente. ¿Sí? Se desincronizó, por decirlo de alguna manera. Claro. ¿Se entiende hasta acá? Sí. ¿Sí? Bien, esa es la potencia reactiva. ¿Está? Ahora vamos a ver, vuelvo acá. Y la última, que es la aparente. Acá la tenés, mirá, Ari, la unidad, es el volampere, ¿sí? Ahí aparece. Ahí va. Es la sumatoria, pero no la sumatoria de vuelta algebraica, esta reactiva más esta activa, no, es la sumatoria vectorial, por eso esto se lo recalco porque podemos ver cómo se calcula, es muy fácil, acá está la fórmula, ¿sí? Pero vamos a ver después un triangulito que ahí se entiende bastante mejor, cómo es el cálculo. Esta es la total. Esto es, digamos, lo que realmente el péndulo está moviéndose con la potencia que yo le puedo dar, ¿sí? Más la potencia que le estoy pegando desfasado. ¿Se entiende? Es lo que estoy pidiéndole de energía total a la red, de alguna manera, o a mi brazo, o a mi cuerpo, para que se mueva. Si yo le estoy errando la sincronización, y bueno, es un problema mío que me tengo que volver a sincronizar para aprovechar mejor esa potencia. ¿Sí? En la red, ¿qué es lo que sería? Que se desfasaron la tensión y la corriente, entonces lo que yo debería hacer es volver a ponerla en la misma fase. O sea que cuando la tensión esté subiendo, la corriente también esté subiendo. Y a su vez, cuando está bajando, también esté bajando la corriente. ¿Sí? Eso se llama corrección del coseno phi o corrección del factor de potencia. Cuando se corrige el factor de potencia es que primero se me desfasó, digamos, se me corrieron la tensión con la corriente. Bueno, cuando lo corrijo es porque vuelvo a que estén en sincronía y van los dos juntitos. ¿Sí? De ahí que vamos a ver que el coseno phi es un valor, o el factor de potencia, es un valor que va entre 0 y 1. ¿Bien? 1 es que están perfectamente sincronizadas las dos, van juntitas la tensión de la corriente. 0 es que están totalmente fuera están 90 grados corridas, ¿sí? O sea, cuando uno está yendo, la otra está volviendo. La peor de todas, es como si al péndulo, cuando está en este punto, yo lo estoy empujando con la máxima potencia para allá. Y así, entonces lo que va a hacer esto es que yo esté gastando energía y el péndulo en sí no se esté moviendo nunca. ¿Se entiende? Porque el péndulo quiere ir para allá y yo lo muevo para acá. Cuando quiere ir para acá, lo muevo para el otro lado. Y así, entonces lo que termina haciendo es que se queda quieto y yo estoy gastando energía al cohete. ¿Sí? Bien. No me dicen nada, yo continúo. ¿En qué ejemplo se puede ver eso? En los motores es el ejemplo más claro. ¿Sí? Un motor, tanto monofásico como trifásico alterno, es el ejemplo más claro que existe en esto. Mirá. Si uno mira la chapa de los motores, de todos los motores en general, aparece el dato, muchas veces les aparece directamente así, coseno phi. Y vas a ver que es ese valor, es entre 0 y 1, ¿sí? Ese valor. Ese dato es importante, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Si te fijas en la guía, te pone que hay que calcular con un factor de potencia de 0,8. Bien, de 0, exactamente. ¿Por qué aparecen los factores de potencia? Aparece por inductores o capacitores en el medio. ¿Cómo se corrige un factor de potencia que se desbalanceó o se desfasó, digamos, o se corrió, ¿sí? Cuando hubo inductores,
que son bobinas, inductores, ¿recuerdan? Bueno, se corrige con capacitores. ¿Y cómo cuando se desbalanceó por capacitores, cómo se corrige? Con inductores. ¿Sí? Se desfasan exactamente al contrario. Uno adelanta la tensión con respecto a la corriente y el otro la atrasa. Entonces, cuando, por ejemplo, yo tengo un motor, ¿sí?, que me está adelantando, ¿sí?, la tensión con la corriente, tengo que ponerle capacitores para que me lo atrase y me los deje lo más activo posible. ¿Bien? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Son como, uno también lo reconoce como buffer o como cuestiones inerciales, ¿sí? Alguien me está preguntando algo, perdón que no estoy viendo, pero estoy viendo que en el chat hay algo. ¿Alguno lee? ¿Qué hay? ¿No? Acá. No, me veo que un mensaje colgado. ¿Está bien? Bueno, A mí lo que me pasó una vez, Juan, sí. era de un motor de un lavarropa que por un cierto tiempo de funcionamiento se aumentaba el amperaje. Sí. ¿Y era por el factor de potencia? ¿O No sé, no tenés idea? no tengo idea, claro, porque lo llevé a arreglar. Está bien. Lo que puede llegar a estar pasando ahí, Ari, es que el motor se trabe, probablemente el eje esté como, no sé cómo estaba, si estaba bueno, pero eso le va generando cada vez más fricción, y cuando genera más fricción tiende a tomar más corriente, porque se estanca el movimiento del rotor. ¿Sí? Ah. No sé si esa puede llegar a ser una. Puede ser otra que el capacitor esté jodido. Esa es otra. A mí me pasó eso, que se estaba el motor trabado y me levantaba el amperaje, el motor de la heladera. Tal cual. Por eso es muy importante, y acá recalco un tema que ya vimos, pero que hay que recalcarlo, los guardamotores. ¿Sí? El guardamotor y bien calibrado. Recuerden que el guardamotor va atrás del contactor y tiene una perillita en la cual uno lo va corriendo y le pone el amperaje o la corriente, para hablar bien, bien técnico, le pone la corriente un poquitito más alta de lo que dice el motor. La I nominal del motor, ¿sí? No la I de pico, no la I de arranque, sino la nominal, la que va a andar en normalidad. Entonces, si empieza a levantar porque por cualquier cosa se trabó, no sé, X cosa, entonces el guardamotor abre el circuito y corta para proteger al motor, justamente, ¿sí? Mirá. Por eso es importante colocárselo a los motores, ¿sí? Y no sirve una térmica ahí, porque la térmica, si bien funciona también por calor, tiene un retardo mucho más largo, ¿sí? Está preparado para una instalación para cables, no para un motor. Para un motor tiene que ser casi automático, empieza a levantar, pasa de la corriente que tiene y tac, tiene que saltar y abrir el circuito. ¿Sí? Claro, no hay motivo para que lo haga. ¿No hay motivo para? No hay motivo para que pase eso. Claro, claro, exactamente. Si está todo funcionando bien, el guardamotor, nada, anda perfecto, pero cuando pasó un poquito, ahí automáticamente ya salta. Bien, vamos un poquito al cálculo entonces ahora de potencia activa. A ver, acá aparece la U, ¿sí? Pero recuerden que la U para nosotros también es la B, es la tensión, ¿sí? Es una de las formas también de representar la tensión. También la E puede aparecer, ¿sí? Como tensión. Entonces, fíjense, miren, no tomen solamente estas dos. Nosotros conocíamos a la potencia activa, porque la medíamos en watts, ¿sí? Que es esta, la potencia activa, la útil, la que nos sirve a nosotros. La que aparece en continua, ¿sí? Es la única. En continua es esta sola, hay una sola potencia. Bien, pero en alterna también la tomamos como B por I o U por I. Este raíz de 3, dejémoslo de lado porque es para trifásico, ¿sí? Es un factor que mira la cuestión trifásica, pero fíjense que ahora la potencia activa viene multiplicado por el coseno phi, que es el factor de potencia. Entonces, acá es donde empieza a importarnos el coseno phi, ¿sí? Bueno. Y acá, perdón, y hago otra aclaración. Fíjense, si este coseno phi valdría 0, tomen en cuenta esta multiplicación. ¿Cuánto valdría la potencia activa? Si este término vale 0. ¿Eh? 0 watts. 0. O sea que yo estaría consumiendo, tendría tensión y corriente, porque puedo tener los dos valores, tensión y corriente, y sin embargo el motor no se mueve. Un desastre, o sea, están totalmente desfasada la tensión de la corriente. 90 grados, de hecho, se desfasaron.
¿Sí? Ahora, si esto vale 1, que sería el caso ideal, coseno phi, ¿cuánto vale la potencia activa? ¿Cómo se puede desfasar la corriente? De por ahí. B por I, ¿sí? Ahora te respondo, Juan. B por I, Dale. ¿sí? B por I, que es lo que nosotros conocíamos hasta ahora. ¿Bien? Entonces, viene ahora la corrección esta, que la tenemos que tener en cuenta, que es B por I por coseno phi. ¿Bien? Que muchas veces en los motores suele ser 0,85, 0,86, 0,90, ¿sí? 0,80, dependiendo la construcción propia del motor. Bien. Juan, te respondo. ¿Cómo se desfasa? De vuelta. ¿Sí? Vamos de vuelta con este tema, que por ahí es un tema complejo. Pero se desfasan por inductores o capacitores. ¿Sí? Cuando uno mete en la línea un inductor, una bobina, ¿sí? Inductor es bobina, o un capacitor, ¿sí? O condensador, entonces se desfasan la tensión de la corriente. ¿Bien? No ocurre, por ejemplo, con resistores puros. ¿Sí? Por ejemplo, una lamparita incandescente, que era un alambrecito, no hay, solamente hay resistencia ahí, entonces no hay desfasaje. ¿Sí? Se dice que ese circuito es resistivo puro. ¿Sí? Bien. Bien, después nos vamos a encontrar que el coseno phi puede ser coseno phi inductivo, que es porque se desfasó por inductancias, bobinas, ¿sí? O decimos que el coseno phi es capacitivo, ¿sí? O el factor de potencia, ¿sí? Es capacitivo, porque se desfasó por capacitores. El que nos Igual ocurre... eso. Mm. No, perdona, sí. Sí, no, dale, dale, Juan. No, que decía eso, por ejemplo, se te rompe el capacitor del ventilador, por ejemplo. Es otra cosa totalmente distinta, ¿no? O también Sí. responde a esto. Sí, es otra cosa totalmente distinta. ¿Por qué? Porque los capacitores no Por el solamente arranque. se utilizan para varias cosas, ¿sí? En un motor monofásico, y no se lo van a encontrar en el trifásico, pero en un motor monofásico, el capacitor sirve para el arranque y para el trabajo después. ¿Sí? Porque, a ver si me queda tiempo, 4 minutos. Ya que estamos, les explico un poquito eso. El monofásico es el más complejo de todos los motores, digámoslo, o de los más complejos, ¿sí? Porque con una sola fase tiene que generar ese campo magnético rotatorio que originalmente se genera con las 3 fases. ¿Se acuerdan que están las 3 fases y están 120 grados corridas unas de otras? Entonces, cuando está pasando por este en el pico, en este está recién tirando y en este está del otro lado empujando. Entonces, todas están empujando en el mismo sentido. ¿Sí? Es como si hay 3 personas que esta empuja justito, esta empuja un poco para acá y la otra está empujando para el otro lado. Entonces, eso tiende a rotar. ¿Sí? Está rotando todo el tiempo. Entonces, con 3 fases desfasadas, no tenés ninguna necesidad de nada, tenés el campo rotatorio perfecto. ¿Sí? Ahora, cuando vos tenés una sola fase, ahí se complica, porque es uno solo que está empujando para acá y el otro que empuja para allá. Lo que tiendas a hacer el circuito es quedarse quieto. Porque una empuja para allá, pero la otra te empuja para el otro lado también. Entonces, no pasa nada. Y en ese caso, ¿qué se hace? ¿Se usa el Y- capacitor para y desfasar 120 grados? en ese caso lo que hay que hacer es, por eso vienen 2 bobinas en los monofásicos, 2 tipos de bobinas, una que se llama bobina de arranque y la otra que se llama bobina de trabajo, en la cual están corridas 180 grados una de otra, están cruzadas, ¿sí? Se cruzan, y con la misma fase se genera que pase por acá la corriente, que después pase también por acá, pero viene con la ayuda de un capacitor, y de ahí donde ustedes ven los capacitores del monofásico. ¿Sí? Y sin el capacitor, el motor no arranca. ¿Tá? ¿Qué hace el capacitor? En una está conectado en serie, con la bobina, y en otra está conectado en paralelo. Cuando está conectado en serie, lo que intenta darle es un golpe de corriente, ¿sí? Importante, cosa de que genere un campo en ese momento, pero que ese campo también sea alterno y venga distanciado del otro campo que se está generando en la otra. Digamos, desfasa el campo, por decir una manera, de manera tal que cuando este tiende a ser para allá, este se quede quieto, entonces el motor se mueve y cuando se llegó a este punto, este tire y el otro deje de hacer fuerza y ahí empieza a rotar. ¿Sí? ¿Se entiende? No genera nunca un campo perfectamente circular, sino que genera un campo ovalado. Pero con ese campo ovalado, así todo, empieza a rotar el motor. ¿Bien? ¿Y es por eso también que puede girar de un lado para el otro el motor? No, pero el motor monofásico, si vos lo conectás así o lo conectás así,
funciona siempre para el mismo lado. Sí, pero si no tiene el capacitor y vos lo girás con la mano, lo haces girar para un lado. Cuando lo frenás, lo haces girar para el otro y también arranca, ¿o no? Sí, señor, pero eso es sin capacitor y estás a punto de quemarlo el motor, si lo haces arrancar sin capacitor. ¿Sí? Andar va a andar. No, ok. Para hacerlo girar para el otro lado del motor, con capacitor, hacerlo bien, lo que hay que hacer es agarrar los 4 bornes que están adentro de la bobina, o sea, tenemos 2 bobinas, ¿no? Arranque y la bobina de trabajo. Adentro están conectadas, cosa de que salgan 2. Bueno, hay que desconectar los 4 y cruzarlos a como estaban. ¿Sí? Esa es la forma de que eso cambie. Cambia el sentido de giro. ¿Bien? Entonces, cuando girás, cuando cambiás, por ejemplo, esta de trabajo con esta de arranque, conectadas, y estaban esta de trabajo y esta de arranque. Bueno, desconectada, que te queden los 4, y la que estaba de arranque anteriormente la conectás con la otra de trabajo, y está cruzada. Y ahí te salen los 2, y ahí sí, lo conectás y te gira para el otro lado. Bueno, un despelote, pero es así. Bueno, dejo de compartir porque me quedan menos de un minuto. Volvemos, y les dejo que me sigan haciendo preguntas, así seguimos con este tema, ¿sí? Dale. Volvemos.